Gracias, aquí estamos de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Con nosotros Ángel Locual, abogado, economista, politólogo. Aquí vamos a hablar de todo. Buenos días, bienvenido sea usted. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos iniciando el año. Bienvenido, doctor. Ay, sí, gracias, gracias y feliz año. Feliz año. Casi Reyes. Sí. Doctor, nosotros abordábamos aquí, me voy por la parte de la economía primero. Abordábamos el tema previo del costo, de cómo está recibiendo la producción los productos. Caso plátano, 35 pesos la unidad. Caso pollo, me consta, 85 pesos la libra, 85, 90, 95. Hay quienes dicen casi 100. ¿Cómo ver esto un año que inicia y que se habla de que tenemos los productos, que están estables, que el año va a ser bueno, cuando comenzamos de esta manera? Bueno, cuando el gobierno habla de la estabilidad de la economía, está diciendo la verdad. Cuando el gobierno dice que el Producto Interno Bruto creció 5%, que es un crecimiento alto, está diciendo la verdad. Cuando el gobierno aplica políticas restrictivas, como pasó el año recién finalizado, mediante las cuales comenzó a recoger dinero de la calle para que la tasa de inflación no continuara subiendo, estaba diciendo la verdad y estaba haciendo lo correcto. Ahora bien, la gente no percibe la economía por el crecimiento del Producto Interno Bruto. Percibe la economía por la cantidad de pesos que tiene que dar por las cosas que tiene que pagar. Entonces, en el hogar, en la mesa, la cosa está mala porque el plátano cuesta 35 pesos, porque el pollo cuesta ¿cuánto? ¿Cuánto tú dices? 85, 90 el pollo la libra. La libra de pollo. Entonces, la gente percibe la economía mal, aunque la economía esté bien. ¿Qué está fallando? Está fallando la distribución, está fallando el mecanismo de fijación de precios, porque además el peso se apreció, lo que quiere decir que el peso, en buen sentido económico, debería alcanzar para más, porque el valor del peso subió en relación con el dólar, y sin embargo está pasando todo lo contrario. Entonces el gobierno tiene que revisar qué es lo que está pasando en la economía doméstica, en la economía que se refleja en las casas, porque aun cuando sus medidas han sido macroeconómicamente correctas y los números también, en la práctica la gente está percibiendo todo lo contrario. Ahora mismo, ¿qué tiene el gobierno, por ejemplo, en las manos? ¿Qué pudiera tener para resolver, paliar un poco esa situación? Bueno, el gobierno dice que ha tenido una buena producción agrícola, entonces tiene que ver si son los mecanismos de comercialización que hacen que llegue tan caro un plátano. O el gobierno quitó los impuestos para importar pollo. ¿A cómo era que lo iban a importar? A 60. Entonces no debía estar 85, porque se hizo incluso una ley para evitar el efecto que sobre los alimentos, básicamente los commodities, pero sobre todo fue alimentos, harinas, leches, carne de pollo, fue productos alimenticios. Entonces, si el gobierno, encima de todo lo que dije antes, también aprobó una ley para quitarle los impuestos, algo está fallando. Yo no tengo cómo decirte hoy qué es lo que está fallando, pero sí es evidente que algo no anda bien y el gobierno tiene el deber de revisarlo rápido, porque este año la percepción de la gente de la economía es capital para las elecciones. Doctor, o sea que... pero al gobierno, ¿cómo esto le perjudica? Iniciando el año, desde el año pasado o desde diciembre, se decía el enero va a comenzar fuerte por el tema mismo del ámbito internacional. Pero entonces al gobierno localmente, ¿cómo esto le afecta? Iniciando, en la portada de algunos de los diarios hoy, el plátano, precisamente hablando a 35 pesos el plátano. La mayoría de ya los comentarios que hay respecto al alza del plátano es que es incontrolable. Al gobierno per se, ¿cómo esto le directamente le afecta? No, todo lo que sea aumento de precios a cualquier gobierno en la República Dominicana lo afecta, porque el dominicano es muy sensible a la inflación. El dominicano te soporta todo, otras cosas hasta ciertos niveles, pero la inflación no, aquí siempre se ha votado en contra de la inflación, porque es que la tradición, el país tiene dos tradiciones que la gente a veces la incorpora a su vida, pero no la analiza en el contexto de la historia, y es que
el dominicano, 6 generaciones de dominicanos, nos acostumbramos a un alto crecimiento económico. Somos el país que más ha crecido en América Latina. Entonces ya nosotros que nos digan que es 4, que es 5, no nos abre los ojos a nada, porque así ha sido desde 1966, con muy raras excepciones. Ahora, ¿qué sí de manera regular ha sido mala para todos los gobiernos? Que los precios de los alimentos estén altos. Y están altos. Entonces el presidente va a tener que revisar con sus ministros y con los directores del área qué está pasando, en qué parte está fallando la política del gobierno, que no ha logrado garantizar que a las casas de los dominicanos las cosas lleguen a mejor precio. O al presidente le están mintiendo, que hay de todo. Porque en el ámbito de agricultura tenemos, por ejemplo, lo que tenemos en el sector eléctrico, muy buenos lo que está en el sector eléctrico. No, perdón. Pero, Perdóname. No, yo no quiero hacer comparación. No, ya la hiciste. No. En el sector agrícola, por ejemplo, yo he tenido dificultades, discusiones con el ministro de Agricultura y lo he demandado y todo. Pero cuando yo me he sentado a hablar con él, él me ha planteado escenarios que me convencen en el ámbito de producción. Ajá. Porque ahora mismo no estamos discutiendo que no hay plátano. Estamos discutiendo que están caros. No, claro. Entonces, no me lo compare a él con el sector eléctrico, que es el peor gerenciado de la doctor, historia pero ahí es que yo voy, doctor. Ahí es que no han pegado pie con bola. No, pero doctor, sin embargo, el sector eléctrico está dominado por personas que saben de eso. Y lo lamentable es que... Y la gerencia es pésima. Fatal, pero en el ámbito... Oye, en una de las cosas que el gobierno ha tenido peores resultados es en el sector eléctrico. Sí, eso es verdad, doctor, pero lo que le quiero decir es que en el ámbito agrícola tenemos a personas también que conocen bien del tema, personas que son conocedores, duchos en la materia. Sin embargo, mire cómo está eso. Lamentablemente hay una situación con los productos alimenticios que a usted lo convenció y el pueblo. No, yo he hablado de producción. Sí. Los periódicos no dicen que no hay. No, de eso estamos claros. Dicen que está caro. Que está caro. Sí. Y no está caro porque está escaso, tampoco. Hay producción. Sí. Ahora lo que tienen que revisar es por qué la producción no llega a los precios que debería llegar. Lo que dice un viceministro, Eulalio Martínez, un viceministro de Agricultura, es que en febrero habrán de bajar esos precios porque habrá mayor entrada de plátanos al mercado, porque habrá mayor producción. Bueno, los productos agrícolas, y no digo que sea este el caso, o este producto en particular en este mes de enero, el problema, los productos agrícolas suelen ser cíclicos, pero lo que te vuelvo a repetir es que los periódicos no dicen que está escaso, dicen que está caro. En consecuencia, hay que ver por qué está caro. El ministerio cumple desde el momento en que hay producción. Ahora, los mecanismos de comercialización, los mecanismos de regulación de precios son los que en algún punto de la cadena de comercialización están fallando y el gobierno tiene que verificar qué es. Y son los mecanismos que no entiende el pobre, el común del barrio. Ni lo tiene que entender. El gobierno tiene que ofrecer el producto a un precio asequible. El pobrecito que está por ahí no tiene que entender los mecanismos, lo que tiene que recibirlo barato. Pero por eso no le interesan las explicaciones. Por eso ese pobrecito al que usted se refiere, cuando se habla de que creció la economía, 5 puntos. Eso no le dice nada a él. Esa gente dice, la mía no creció. No le dice nada, a mí me da menos. Y a mi sobrino no ha encontrado empleo. Hoy los problemas mayores son el tema de la inflación, sobre todo la inflación en los renglones de consumo. Porque el gobierno, por ejemplo, ha logrado contener el efecto de los combustibles, subsidiándolo, el efecto de la energía, subsidiándola, pero se le ha ido de la mano esto otro. El presidente va a tener que revisar eso. Ahora, al pobre no le importa el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto se reparte entre los ricos, entre los empresarios. Al pobre le interesa que el gobierno haga que ese reparto del Producto Interno Bruto le amortigüe a él la carga de los precios de los productos que él consume. Y eso es lo que en una política pública adecuada de protección al pobre, el gobierno debe lograr. Ante este panorama, ¿está obligado el presidente a reunirse lo antes posible con sus ministros a hacer esa revisión? No, porque el presidente se reúne con sus ministros y despacha por el WhatsApp. En eso Luis es una estrella. Sí, él se reúne con frecuencia. Estamos hablando aquí de los plátanos, alguien le escribe que estamos diciendo algo de los plátanos y él de una vez llama y pregunta por los plátanos por WhatsApp. Y él ha creado un mecanismo de comunicación
que va a ser muy difícil que otro presidente nos siga. El WhatsAppea. El WhatsAppea, entonces se mantiene enterado. Que él dé una instrucción. Y en horas de la madrugada y eso. A las yo le he escrito No a las hay 12 de hora. la noche, a las 12:10 me responde. Entonces, él lo que tiene es que continuar mejorando el mecanismo de eficiencia. El gobierno lo que a veces no tiene es eficacia. Y los funcionarios son buenos. Muchos son muy malos y algunos son buenos. Porque uno Pero tiene usted dice muchos son muy malos y Muchos son algunos para mí son 2 o 3. Bueno, pero algunos son... Bueno, Y yo muchos son muchos. No te creas que yo creo que son muchos los buenos, ¿no? Yo te digo 5 y se me acaban los números. Mire, doctor, usted en su artículo de antes de ayer, en el Listín Diario, usted habla precisamente del presidente de la República en su manera en cómo se comunica y habla precisamente del WhatsApp. ¿Esto es beneficioso para él como presidente? Usted incluso habla que es el único que lo ha hecho. ¿Esto ayuda a que el presidente tenga...? También él es el primero de esta era. Obviamente, claro Es decir, está. por ejemplo, Leonel no se comunica. Sí, pero Leonel viene de la época de Balaguer. Leonel es el heredero del estilo de Balaguer. Que la comunicación, Balaguer se comunicaba, recuerden que Balaguer era ciego. Balaguer se comunicaba con la gente, abriéndose 2 veces a la semana a que viniera toda la gente pobre a hablarle en un acto público. Sí. Y ahí Balaguer se entendía y luego oía, recibía a la gente en su casa. Eso es extenuante. El horario de Luis también es extenuante. Yo lo he encontrado a veces, siendo un hombre joven, él cansado, que viene cansado, porque es que la carga humana y el movimiento físico te cansa. Yo preferiría un presidente menos cansado para que pueda controlar la labor gerencial de manera más relajada. Sin embargo, este es un presidente que los otros no lo hicieron, porque no lo hizo Leonel por el estilo que heredó, que ahora tiene que dejarlo, porque Abel también se comunica por WhatsApp. Y Danilo era un presidente muy cerrado. Muy reservado. Muy reservado. Es decir, Danilo ni hablaba, ni en los actos públicos nadie hablaba con él. En consecuencia, el que viene e impone ese estilo, primero porque es un hombre moderno, sí. Segundo porque lo ayudó la pandemia. En la pandemia todos teníamos que hacer todo por WhatsApp. Entonces, Luis ha trasladado ese estilo al gobierno y es muy bueno. Cuando está pasando algo en Dajabón, no es la prensa que se lo dice, alguien de Dajabón le escribe y él llama, pregunta. Entonces tiene la oportunidad de corregir a tiempo. Eso es lo que ha permitido que Luis, sin pagar un precio político alto, haya echado una cantidad de medidas para atrás. Este gobierno tiene el récord de medidas para atrás. Por eso que usted dijo que le escribe a X horas, lo han dicho también los alcaldes, que están muy contentos. Todo el mundo le escribe, entonces él ve rápidamente, no ha logrado. Antes de que una encuesta se lo diga en una semana, o un amigo se atreva a decírselo, él coge el feedback y entonces va enderezando el camino. Eso es muy bueno. El que venga no puede renunciar a eso ya, porque ya la gente se acostumbró a un presidente comunicado. Eso tiene que cambiarlo, por ejemplo, Leonel. Los otros presidentes no eran de esta era. Está en TikTok. O sea que él sí, ya pero ha cambiado su estilo. Tú sabes que yo soy amigo de Leonel. No es TikTok. Leonel tiene que estar respondiendo a cada rato a WhatsApp y a todo para que se mantenga al día, porque los otros 2 contendores lo hacen. Sí. Y es una tecnología que ha incorporado a la comunicación de manera horizontal a todos los sectores sociales. Desde luego no nos podemos poner locos. Un presidente no puede responderle WhatsApp a 10 millones de personas. Pero habrá 10, 12 mil personas, 5, 3, 4 mil personas que hacen opinión, que sí, porque eso le comunican todo lo que se siente en el país. Y eso es muy bueno. Yo eso espero que Luis nunca lo cambie y que el que venga después lo adopte. Que por cierto, doctor, usted citaba su conversación con el presidente y me remonté a algo que usted dijo recientemente o hace poco, cuando el caso Donald Guerrero. Usted decía, lo único que yo he hecho con el presidente es aportarle dinero a la campaña. ¿Esto se puede transferir en el sentido de que usted apoya al presidente de la República? Mira, yo a ese tema no tengo interés en referirme. Okay. Lo que yo dije, lo dije y es así. ¿Puedo retirar la pregunta? Y yo apoyé a Luis como muchas otras personas. Sí. Creo que hice lo correcto en ese momento porque el país quería un cambio. Yo creo que había un hartazgo después de 16 años de gobierno del PLD y había un clamor en todo el continente en relación con las marchas verdes, el tema de la impunidad, el tema de la corrupción. Entonces, yo creo que
el PRM, que no era un candidato con estructura para ganar, en términos estrictamente matemáticos, no, en política no podía ganar, se montó en la ola y nos dio la oportunidad de elegir presidente a Luis Abinader, que es un hombre de buena intención. Aunque dicen que de buenas intenciones está construido el camino al infierno. Pero nadie duda que él es una persona de buena intención. A veces yo creo que descubre un error en el camino y no lo corrige a tiempo. A veces yo creo que él es timorato en hacer cambios en el gobierno y lo hace cuando se le produce una crisis. De pronto yo creo que después de 2 años debió haber hecho una reestructuración de gabinete. Pero él es el presidente, no soy yo. En consecuencia, él tiene que gobernar conforme a su estilo y a las informaciones que él tiene, que son infinitamente mayores que las que yo puedo recibir. En consecuencia, sí, yo lo apoyé. Usted hizo referencia a algunas medidas que el presidente se vio obligado a echar hacia atrás. ¿Y eso es beneficioso para un presidente? No, porque lo ideal fuera, si el mundo fuera perfecto, que las medidas no hubiera que echarlas para atrás nunca, porque son buenas. Eso sería lo ideal, pero eso no es posible. Los gobiernos toman medidas a veces y resulta que no son las adecuadas, o en la práctica se puede probar que no funcionaron, y es mejor echarlas para atrás que mantenerlas. Sobre esas medidas se dice todo, se dice que son estrategias. Ahora, ¿qué pasa con este gobierno? Que tiene malos técnicos, tiene malos asesores, y entonces somete muchas medidas que no están bien montadas, bien depuradas. El gobierno tiene grupos de empresarios que quieren leyes para ellos quedarse con el país. Y entonces no solo al país no le interesa, sino que a los otros empresarios tampoco. A veces el gobierno nadie compite en el PRM con la candidatura presidencial del presidente Abinader. Pues el único... Oye, Guido y Ramón. Oye, el único... Sí, pero vamos a hablar en serio. El único... ellos tienen derecho porque ellos son miembros y tienen derecho a aspirar. Pero el único que garantiza la unidad del gobierno y del partido para ganar es Luis Abinader. De hecho, en una oportunidad él me dijo que había un par de personas que podían encabezar la boleta. Yo le dije, presidente, usted me lo dice, pero no me lo creo. Los análisis que yo he hecho es que solo usted mantiene la unidad del gobierno, la unidad del partido y tiene posibilidades. ¿Y usted minimiza la lucha de Ramón con cualquier? No, deja el chisme. No, pero eso no es chisme. Pero vamos. Eso es pues estamos hablando de 2 miembros importantes del partido. Y son importantes y tienen derecho a aspirar, pero yo no soy de ese partido y no tengo derecho a ponerme a discutir las cosas internas de ese partido. Y tú me invitaste para que yo diga mi opinión. Mi opinión es que el único que garantiza la unidad del gobierno, porque el PRM es un partido estructuralmente muy débil, el PRM no compite con el PLD. Es más, hoy, con las inscripciones que ha realizado la fuerza, el PRM no compite ni con la fuerza estructuralmente. Ahora, ¿qué sí compite? La simpatía de Luis, que sí se ha conectado con el país, y el gobierno, que tiene una estructura nacional firme de mucho tiempo. ¿Tú me estás entendiendo? Y que es un partido, el gobierno solo es un partido en la estructura de la República. Entonces, Luis sí compite y si gana la primera vuelta. No digo que gana en primera vuelta, pero gana la primera vuelta. Y si van divididos, Luis se queda de presidente. Doctor, permítame una pausa para continuar con este tema, porque hay otros puntos. Claro, con su té continúe. Volvemos en breve. Gracias, de vuelta aquí. Nos quedamos en el tema político. Nos quedamos en el tema PRM. Y dígame una cosa, el presidente no dice nada y todo el mundo está trabajando por la reelección a voces, a gritos. Yo no sé para ustedes qué es decir, porque en política no hay que decir una cosa. Pero él mismo ha dicho, no es momento. Este año fue que no ha dicho, el año anterior no dijo, en el 21 dijo, hay tiempo. El año pasado hubo un momento en que el presidente quizás pensó no ir. Ya eso pasó. Eso hace 7 meses, eso pasó. Ya hoy el presidente ha ido a cenas de recaudaciones. ¿Cuándo tú vas a una cena de recaudación? Cuando tú cambias los estatutos del partido para poder ser candidato acorde con la Constitución. Ya tú has dicho que vas. Es una torpeza. Yo ni le dedico tiempo a la gente que se pregunta si él va. El único que está seguro que va es él. El segundo que está seguro que va es Leonel, porque ahí no hay otro. Y el tercero, que es aspirante único, no candidato, sino aspirante único, es Abel. Entonces ya lo demás es uno hacer de tonto. Es igual que ustedes cuando me planteaban ahorita,
el efecto de los candidatos que retan a Luis, me parece una tontería, eso es perder el tiempo. ¿Cuál es el problema con mis dos amigos Alburquerque y Guido? Que el líder intelectual del PRM y del antiguo PRD, el técnico mejor formado es Alburquerque. Y tú tenerlo en contra te genera un problema de opinión pública y de políticas públicas y de cuestionamiento a las ejecutorias del gobierno. Terrible. Si el peso de Ramón no es en los votos que le puede sacar una comisión a Luis, ponerse a analizar eso es perder el tiempo y yo no tengo tiempo para que me lo hagan perder. Guido, también, ese Guido es un polemista que le saca ventaja a su formación y ambos a su tradición de miembros del antiguo PRD y del PRM. Yo hubiera hecho todo para no tenerlos en contra. Es probable que le hayan cerrado las puertas, los caminos y lo hayan colocado en una posición en la que solamente hacer oposición interna es lo que le queda. Pero la verdad es que son dos personas que si yo estuviera en el gobierno querría tenerlas defendiendo al gobierno, claro que sí, y no atacando al gobierno. El hombre que le ha hecho los análisis más terribles al sector eléctrico y es difícil responderle porque él es muy bueno en eso. ¿Es Alburquerque? Es así. ¿Y su apreciación, doctor, respecto a la foto de Danilo e Hipólito ayer? Por la visita de Hipólito. Yo pienso que Hipólito se ha llevado bien con Danilo en los últimos tiempos, no antes, sino después que Danilo fue presidente. Ellos se llevaron bien. Hipólito lo que es anti-Leonel, pero es amigo de Danilo y eso no es nuevo, ellos se piropean de manera frecuente. Lo que no era frecuente es que él fuera a visitarlo a su casa en Año Nuevo, porque no había ocurrido nunca. En consecuencia, es evidente que el hecho de que fue y el hecho de que ellos publicaron una foto de que fue es para que se supiera que fue, porque también pudo haber ido y nadie enterarse. En consecuencia, el hecho de que publiquen la foto tiene un mensaje claramente político. Yo entiendo que Hipólito fue a solidarizarse con Danilo y no lo veo mal. Y no veo que es un gesto malo del PRM y de Hipólito. No necesariamente es un gesto del gobierno. Ojalá, pero no necesariamente lo es. De que eso tiene que ver con alianza del PLD, no, es un disparate. No me hagan perder mi tiempo con eso. ¿Podría verse una foto así de Leonel y Danilo, doctor? Y sería terrible. Igual a como hoy ustedes están comentando, esa de Danilo y de Hipólito, si hubiera una de Danilo y de Leonel, tendría un efecto más terrible todavía, porque significaría la eventualidad de una alianza de la oposición. De lo que se ha hablado. Sí, y quizás es lo más natural, porque ante los ataques que ha estado recibiendo Danilo durante 2 años y pico, que crea no solo en Danilo, sino en el PLD, un sentimiento contrario al gobierno y contrario al PRM, pues es evidente porque Danilo no es todo el PLD. Si en el PLD ya hay mucha gente con intereses y Danilo no es presidente de la República. No es que él ahora controla... Y no puede volver a aspirar. No, que no es que ahora tiene el control de antes. Tú me comprendes, ya hay gente que uno estarán hablando con el gobierno, otros estarán hablando con Leonel, otros están con Abel. Es probable que Abel tenga hoy a los dirigentes del presente y del futuro. Pero algunos de los dirigentes del PLD del pasado ya estarán, para estar tranquilos, hablando con Luis, y algunos que no creen que haya suficiente resguardo de este lado, estarán hablando con Leonel por si acaso. Eso es lo que ocurre en toda la actividad política. Yo creo que ahora Hipólito, en un gesto bueno, bonito, que lo enaltece, fue en un gesto de solidaridad a saludarlo en Año Nuevo. No podemos decir que es Hipólito, no el PRM. Hipólito. No, Hipólito. Ahora Hipólito tiene mucho peso en el PRM y tiene mucho peso en el gobierno. Hipólito es un líder Hipólito es un líder en el país, por la forma en que se expresa, por su carisma. Sí, Hipólito será un líder en el país hasta que se muera, porque tiene la capacidad de generar empatía a gentes para que le sigan. Y tiene un peso grande en el gobierno, medio gobierno de Doctor, Hipólito. dentro de las negociaciones con el PLD, PRM, ¿puede estar la de reactivar a Danilo Medina? No, no creo. Nadie está pensando eso, ni Danilo. Yo creo que Danilo, si lo hubieran dejado tranquilo, estaría de vacaciones en París. A Danilo lo han obligado a estar despachando en el PLD. Obligado, porque si no lo oden. Si no, Danilo estaría de vacaciones por ahí. Sí. Mira, a los expresidentes, sobre todo cuando tú eres expresidente de más de 70 años, los países lo que deben es dejarlo tranquilo.
porque en todos los lugares donde los expresidentes han sido perseguidos, la democracia ha colapsado. Eso no es bueno para la salud de la República. Usted como abogado del Ministerio Público, independiente. Yo no voy a opinar del Ministerio Público, porque yo creo que ya mi opinión sobre las razones por las que el presidente hizo eso, sobre el error de mandar una modificación constitucional para eso, que no hacía falta porque está en la ley, yo creo que ya yo lo he hecho público lo suficiente como para que Pero ya no, luego gente no tenga nada nuevo. Aquí, porque aquí hicimos un programa una vez. Sí, pero sobre el Ministerio Público Independiente. Es que el Ministerio Público es independiente. Está independiente en la Constitución y está independiente en la ley. Eso yo no entiendo que eso sea un motivo de discusión. Vamos entonces, si usted no quiere referirse a lo independiente, yo estoy mirando acá, pero es la hora, porque adelante tenemos que se nos acabó el tiempo. No, todavía. tenemos guardia ahí, mírelo allá, 2. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Vamos a dejar el tema independiente, que usted dice que no se quiere referir, pero el tema actual. Me parece perder el tiempo, porque está en la ley y está en la Constitución. Pero el tema actual, Ministerio Público, lo que ha ocurrido reciente, ese llamado de atención de la Procuradora a los adjuntos, ¿cómo ver esto? Yo veo que la Procuradora, a quien entiendo que el presidente puso ahí por haber sido una jueza garantista toda su vida, tiene la facultad de garantizar el debido proceso. Ella puede expresar su preocupación, o como dice en esa carta, vergüenza ajena, pero la verdad es que cuando tú tienes la potestad de hacer que se cumpla un principio ético, un principio de comunicación, o cualquiera, no entiendo que yo tenga que hacer un exhorto cada vez. Tú lo haces cumplir. Bueno, es diferente cuando ella ha ido a academias, a universidades. Doña Miriam es una excelente persona, un trato exquisito, una experiencia que ojalá pudiera transmitirla a los abogados, a los jueces, a los fiscales. Ella es un gran activo de la República. Y a veces se siente en el papel bonito de ser didáctica. Muchos de los jueces nuestros son maestros, pero muchos jueces son maestros en las universidades. Sí. Y ella sería una excelente maestra en una disciplina en la universidad o en el ejemplo que le da a la República. Yo creo que ella escribe esas comunicaciones para eso, como un ejemplo de su capacidad docente, iluminadora, trazadora de caminos. Doctor, en un momento. Yo preferiría más que ella ejecute los atributos de la ley, porque la gente a veces se siente un poco perdida cuando ve que un funcionario hace una exhortación a que se cumpla un marco legal que la ley dice que él tiene la atribución de hacer que se cumpla. ¿Y qué está? Yo un día estaba hablando de un tema parecido con el presidente y la preocupación del presidente era como que esa persona, no me refiero a este ámbito a este ámbito ministerial del gobierno, sino a otro, decía las cosas, pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Es hacerlas. Cuando tú eres ministro, si tú eres ministro de Agricultura, y voy a coger el de Agricultura porque hoy no estoy peleando con él, tú no me puedes decir a mí cómo se siembra plátano y dame una cátedra para sembrar plátano. Siembra plátano, asegúrate de que la tierra se prepare, de que estén los abonos y el plátano se siembra y se cuide, que no lo venga la plaga y haya plátano. No me diga cómo se hace plátano. No muestra el dolor del parto, muestra al niño. Sí. Gracias, doctor. Un placer inmenso de haber compartido con ustedes.